Muy buenos días. En este día lunes 5 de agosto de 2024, 18 del tiempo ordinario ciclo B, reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, cuando Jesús recibió la noticia de la muerte de Juan Bautista, se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron, las gentes salieron tras él, viniendo a pie de las ciudades. Al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está deshabitado y la hora ya es pasada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo: no tienen por qué marcharse, dadle vosotros de comer. Dicen de ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traedlo acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Y los que habían comido eran unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Si pensamos que aún hoy la proporción de mujeres y hombres y niños en la iglesia es más o menos 3-1, tenemos que calcular que Jesucristo dio de comer con 5 panes y 2 peces a más de 15.000 personas. Esa cifra tan extraordinaria, ¿de qué nos está hablando? De una abundancia que el Señor en su generosidad da al hombre de todo lo que necesita. Veíamos ayer que el Señor le daba el maná en el desierto a su pueblo, el pan caído del cielo, y que Jesucristo decía: yo soy el verdadero pan caído del cielo, el que les da mi Padre para la salvación del mundo. Y el Señor es a nosotros a quienes hoy nos está diciendo: dadles vosotros a comer. ¿Qué le vamos a dar de comer a los hermanos que están hambrientos? No es solamente un plato de frijoles, un plato de porotos, no. Eso también. Pero el hombre, la sed y el hambre más grande que tiene hoy es de Dios. Y nosotros, con los 5 panes, que es la Escritura, la Biblia hebrea, la Torá, eran los 5 libros sagrados de ellos, que es nuestro Pentateuco. Esos 5 panes de la palabra y los 2 peces, que son la tradición del Antiguo y el Nuevo Testamento, que no se sostiene uno sin el otro. El Señor dice: escrutad las Escrituras, ellas hablan de mí, hablan del pez. Y el Nuevo Testamento es el pez que ha venido desde la muerte. Es decir, nosotros como discípulos de Dios tenemos este pan ya multiplicado por el Señor, que es su palabra. Y una palabra que, si la hemos hecho carne primero en nosotros, es una palabra que es una fuerza de Dios, porque es el mismo Dios llegando a las personas que se encuentran con nosotros, a quienes nosotros les anunciemos el amor de Dios, porque ya no seremos nosotros, será el mismo Dios el que esté hablando con ellos. Por eso también en un momento el Señor dice: no temas qué palabras tengas que decir, yo por tu boca hablaré. Cuando os persigan y nos lleven a cumplir pena de muerte por ser mis discípulos, no preparéis vuestra defensa. El Espíritu Santo hablará por vosotros. Si nos animamos a hablar, conscientes de nuestra pequeñez, de nuestra pobreza, es el Señor el que se manifiesta. La gente quedará admirada, como se admiraban cuando Jesús hablaba, porque Jesús, no se olviden nunca, era verdadero hombre. Era un hombre común y corriente, pero tenía esta sabiduría de Dios porque era el Dios mismo que hablaba por su boca. También Dios hablará por la tuya.
Y cuando tú hables de tu experiencia del amor de Dios, con la fuerza suficiente que has tenido al conocer su amor para decirle al otro, Dios te ama aún en tu pecado, esa palabra es una palabra viva que tocará el corazón de aquel que te escuche. Y el que no te escuche, ora por él, pobre. Está tan encadenado que es incapaz de pararse un minuto para escuchar una palabra de vida. Yo soy el verdadero pan bajado del cielo. El que coma de mi carne y beba de mi sangre no tendrá nunca hambre ni pasará nunca más sed. Esa es la promesa del Señor y es una promesa que se cumple día a día. Cada vez que tú participas, vives la Eucaristía, el Señor que está presente ahí entra en ti en el momento de la comunión y se hace carne contigo. Por eso, antiguamente, después de celebrar la Eucaristía, se mandaba a la misión. Cuando se decía ite, misa est, no están diciendo váyanse, la misa terminó. No. Mise es misión. Ite, misa o mise est. Ir, la misión comienza. Y salían después de la Eucaristía llenos de Espíritu Santo a predicar el Evangelio a sus hermanos. Si hiciésemos eso nosotros los domingos en lugar de irnos al mall, o si nos vamos al mall para anunciar el amor de Jesucristo a nuestros hermanos, vamos a tener una recompensa inmensa, aunque no nos escuchen. Intenta hacerlo. Y si no te atreves, no te olvides que en la iglesia, en el neocatecumenado, te enseñan cómo hacerlo. El que tenga oídos para oír, que oiga.